Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, ya toca el video análisis, ya toca el video de recomendación de qué mutante canjear en este evento de Pascua. Ya saben que hay disponible dos exclusivos que obviamente incluyen al nuevo de este año, al exclusivo de Pascua del año pasado, y tenemos nuevamente al Fénix en su skin de Pascua. Hoy hablaremos de los tres estadísticamente, incluso le podemos dar una breve recomendación de héroes, pero más que todo analizaremos lo que es a nuevo mutante. El conejito alienígena, porque vaya nombre el que le han colocado. Así que verán todas las estadísticas reales de estos tres mutantes que tienen estadísticas ocultas. Los tres tienen estadísticas ocultas. Vaya locura. Así que, chicos, vamos a empezar por el tema de los precios de 450 a 1000 y a 1200. Así que el Fénix, chicos, es el primero. Bueno, no sé qué será el Fénix, pero será el primero de la lista. Primero, obviamente quiero mostrarles que la skin te la dan con su versión de oro. Lo tengo congelado, obviamente es estadística de oro, pero obviamente si quieren usar al mutante ya saben que será en platino. Así que estadísticas del mutante, chicos. Posee una velocidad de 3.57. Allí dice 4.12 porque le tengo con orbe de velocidad, pero es 3.57. Tiene una vida total de 3199 puntos, casi 3200. Muy poca vida, como he dicho, ya es heroico. Obviamente aquí verán como si el mutante tuviera 10 de daño, pero no, el mutante al alcanzar el nivel 10 y el nivel 15 más que todo, sus estadísticas de daño obviamente cambian, teniendo un total de daño real de 1800 puntos aproximadamente. Así es, chicos, el Fénix tiene un daño potente, así que 1800 de daño es una locura. Absorción de vida, ahí al inicio como se indica tiene un 20%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25 alcanza el 45% de absorción de vida. Así que, chicos, Fénix, dirán, Manu, ¿es recomendable? En realidad no, chicos, es el peor cambio de los tres, es el más débil, un mutante que para el meta actual demasiado lento, muy poca vida, el daño es lo único bien, la absorción está bien, pero que no van en un mutante tan lento con tan poca vida. Por eso obviamente no es recomendable. Obviamente pueden ver sus bingos, eso sí, pueden ver sus bingos. Lo que pasa es que yo no los detecté rápido. En su investigación es 800 de oro, una estrella de platino. Les recuerdo que es heroico. Los heroicos rara vez los van a ver así tan gratuitamente. En su bingo de heroicos pues tiene una línea para una estrella de platino y 3 millones de créditos. Y no sé si tiene bingo de evento, creo que sí tiene bingo de evento. Aquí está en el bingo de evento para 6 fichas de reactor y 75 fichas jackpot, pero aunque es una línea bastante difícil. Así que Fénix, por recompensas no está mal para obtenerlo gratis de su investigación, pero para luchar no les va a servir. No importa el Evo, no les va a servir. Tendrían que ser menores al Evo 20 y sacar pues esa skin y eso. Pero ¿qué pasa? Los otros son mejores. Ahora pasemos al segundo, chicos, lo que es el zapador de madrigueras, el que tiene ese precio de 1000 fichas, chicos. Ahí como ven fue el mutante del evento de Pascua del año pasado, zoomorfo con sable, que tiene la habilidad de herida. Tiene una velocidad de 6.25 puntos. También lo tengo con orbe de velocidad. Disculpen si no lo puedo mostrar sin la velocidad. 6.25 puntos es su velocidad. Tiene una vida total de 2320 puntos. Una vida muy baja. El daño, chicos, el daño de sus ataques allí como ven es de 1303 puntos. Pero el mutante tiene un plus de daño. Por lo cual el daño real de este mutante oscila entre los 1400 puntos y los 1450 puntos. Tiene más daño del que parece. O era 1500. No, 1450. El aproximado de daño de este mutante, así que tiene un daño más elevado. La habilidad de herida, bueno, no lo ayuda mucho, es de un
10% al iniciar, pero cuando el mutante alcanza el nivel 25 es de un 20% apenas la herida. Así que chicos, Zapador de Madrigueras, que fue antimeta en su momento porque tenía el daño suficiente para darle one shot a los Aratomis, pero que actualmente ya no puede cumplir esa función. ¿Por qué? Porque ya saben que el Aratomis le aumentaron la velocidad, lo que fue en el último cambio de balances, y el Aratomis ahora tiene la misma velocidad de un Zapador de Madrigueras. No, Manu, que le mete un buen orbe de velocidad, igual, te van a ganar por Evo. Es un mutante que no aguanta técnicamente nada. Un Zeus, un Spin que te salga, te baja de una vez. Los Gloober te debilitan lo suficiente. O sea, el mutante solamente fue meta un par de meses, un anti-meta. No es que fue meta. Así que, obviamente el mutante está bien para combatir otros sables como Urgam, Heredero. Ok, le puedes pegar un buen golpe, pero lo malo es que no los vas a poder doblegar y no tienes la vida suficiente para aguantar después. Así que el mutante es malo. Genéricamente el mutante es malo. Lo único que lo hizo resaltar en su momento fue el daño que le podía propiciar a los Aratomis. Pero ahora que el Aratomis tiene la misma velocidad que él, ya no sirve de nada. Cualquier cosa déjenme en los comentarios si quieren un video probando nuevamente al Zapador de Madrigueras. Pero de resto lo dejaría como segunda opción. Bingos, pues no recuerdo si le colocaron un bingo en el eventos. No recuerdo, supongo que sí lo tiene. Ahí está, en el bingo de eventos 2022. Una línea de 6 fichas de reactor y otra línea de 4 estrellas de oro. Líneas malas. Así que Zapador de Madrigueras, obviamente para iniciar en el juego, si eres menor al Evo 30 o menor al Evo 40, puede servirte de algo. Y ok, recomendación de oro, ya lo dije en su momento, la mejor velocidad, full daño sin lugar a dudas. Y la del Fénix, olvidé la del Fénix, chicos. La mejor para él es la de velocidad, doble vida con 1 de ataque, o de Forta con triple vida. Forta con triple vida. Y ok, hablemos ahora de la cereza del pastel, chicos. Del nuevo mutante de eventos, se podría decir exclusivo porque son de la misma rama. El conejito alienígena que se llama Oryctolagus exobioscus. Uf, no, chicos, no puedo con su nombre. No puedo con su nombre, tendría que practicarlo, pero no lo practiqué. Vamos a decirle el conejo de Pascua alienígena. Ok, chicos, zoomorfo con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento. Estadísticas, tiene una velocidad de 8 puntos, una vida total de 2510 puntos. El daño de sus ataques es de 671. Tiene una habilidad de debilitamiento que al inicio es de un 15% o era... Sí, 15%, no, 10%. No, 15, perdón. Pero el mutante, al alcanzar el nivel 25, su habilidad de debilitamiento aumenta un 20%, chicos. Así que, ¿qué tiene de especial este conejito, chicos? Que tiene un aumento de daño bastante exponencial. Y bastante me refiero a bastante. ¿Qué quiero decir? Que el daño real de este mutante no es de 671 puntos, sino que es de 1020 puntos aproximadamente. Así es, chicos, este mutante supera un pelito los 1000 puntos de daño, lo cual es una sorpresa bastante grande, porque el mutante quiere decir que tiene un daño mayor al Anomaly, un daño casi aproximado al de la dama a la madre de dragones. Así que una locura. El mutante no está nada mal. Una vida aceptable para su velocidad. El daño está más que bien para su velocidad. Lo único malo es la habilidad. Actualmente lo están comparando mucho con la madre de dragones, porque digamos que la madre de dragones es lo que más se le equipara en estadísticas. ¿Qué pasa? Que la madre de dragones tiene como un 14% más de daño. O sea, es como si la madre de dragones 100% es mejor en todo, ¿no? Obviamente en la habilidad están parejos. En la vida el conejito tiene más. El conejito tiene la habilidad galáctica. La madre de dragones pues es zoomorfo mítico. Así que obviamente el conejito no está nada mal. O sea,
es el mejor cambio de los tres. Sin lugar a duda es el mejor cambio de los tres porque es como una madre de dragones, pero con un 14% menos de daño. Eso para que tengan algo en mente, un ejemplo. Es como una madre de dragones, pero con un poquito más de vida, con la misma habilidad, pero con un 14% menos de daño, o era 13%. Disculpen si mis matemáticas no son exactas, pero este mutante es totalmente una sorpresa. Un mutante que les va a servir, creo que no importa el nivel de cuenta. Bueno, ya en Evo Alto no se va a usar porque obviamente está la Madre de Dragones, el Anomaly, está el Cosmopandas. Esa sería otra buena comparación con el Cosmopandas. Obviamente el conejito tiene más daño que el Cosmopandas, pero el Cosmopanda tiene mucha más velocidad y bueno, tiene fortalecimiento de habilidad nata. Así que chicos, nada mal el mutante, el mejor cambio de los tres. Si les colocaría una tabla sería esta. Obviamente en primer lugar el conejito exclusivo, que está bastante bien. En segundo lugar el zapador de madrigueras, si necesitas pues un antitanques de sables o antitanque mítico. Pero de resto lo de la vida le falla bastante. Aún así, preferible el primer conejito alienígena de Pascua. Y obviamente como última opción el Fénix, porque está bastante mal estadísticamente actualmente. Solamente el daño es lo que resalta. De allí y que sea heroico. Un heroico gratis se podría decir. Así que ahí les dejo ya mi análisis, chicos. Ojito, ojito, ojito. Recomendación de orbes para el no mutante. Obviamente si es como una madre de dragones, pues la mejor combinación para él va a ser la de velocidad full daño, sin lugar a dudas. Velocidad full daño. Tal vez colocarle un orbe de vida para aguantar algún Spin Fury. Simplemente para ello, pero velocidad full daño va a ser lo mejor 100% para aprovechar el daño a full. Además la madre de dragones tiene más daño. Si quieren que pegue como una madre de dragones, pues 100% full daño y velocidad. Pero también puede alternar con 1 de vida simplemente para la casualidad de eso, de enfrentar. Y ojito, que si pega como una madre de dragones, full daño con ese ataque galáctico, cuidadito con los proyectos 3v3 que no tengan velocidad. Eso sí, cuidadito, porque si se llegan a encontrar proyecto 3v3 con velocidad, que yo lo tengo sin velocidad, el conejito le puede dar one shot sin lugar a dudas al proyecto 3v3. Así que cuidadito con el no mutante, chicos. Les recuerdo que si revientan este video con el poderoso like, van a tener lo más pronto posible video de PvP con el conejo alienígena de Pascua. Que vuelvan a dejarme en los comentarios, chicos, un nombre o un apodo que le podamos poner, porque ya te digo yo que por su nombre original imposible de pronunciarlo en los videos. Así que bueno, chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Muchas gracias por el apoyo. Ya saben que pueden suscribirse y activar la campanita para no perderse ese video de PvP con el conejito y mucho más contenido que me soliciten o de MGG a full. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, then Baller did the chain, turn off for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king to the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get to it, so he streamed me when he leave me.